Hola público, vamos a hablar de logos. ¿Qué es exactamente un logo? ¿En qué se diferencia de una marca? ¿Y cuáles son los tipos de logos que podemos diseñar? Te cuento todo en el vídeo de hoy. Para quien no me conozca, soy Jaime, diseñador gráfico detrás de Imborrable y un apasionado del diseño de logos e identidad de marca. Hoy quiero arrancar un nuevo curso de diseño de logos, que vais a poder encontrar también junto con el curso de diseño gráfico en la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Para que podamos aprender a diseñar un logo profesional para una empresa, es importante que conozcamos bien las diferencias entre dos conceptos: marca y logo, ya que mucha gente suele confundirlos con frecuencia, especialmente si no cuentan con experiencia en branding o identidad de marca. Y es que conocer bien las diferencias entre una marca y un logo es clave para lograr diseñar una identidad corporativa, pero también lo es para aplicar una ya diseñada previamente de forma correcta. Así que venga, vamos con ello. ¿Qué es una marca? Lo primero que debemos entender es que una marca es un concepto abstracto. Una marca es una perspectiva de cómo los clientes experimentan la empresa. Piensa en la experiencia que tienen las personas cuando entran en contacto con el negocio. Podemos percibir la marca como un conjunto de elementos. Hablamos de elementos gráficos, claro, logo, tipografía, colores, bancos de imágenes, pero también de otros que no lo son, como por ejemplo la voz con la que se dirige la audiencia, o incluso el tono de comunicación que se aplica. Ambos formarían también parte de la marca. Por lo tanto, una marca está formada por todo aquello que hace diferente al proyecto. Todas las interacciones o las prácticas de marketing que identifican a la empresa y la diferencian de la competencia. Vale, esto por un lado. Veamos ahora con más detalle qué es exactamente un logo. ¿Qué es un logo? El término logo deriva de la palabra griega logos y significa, entre otras cosas, palabra. Un logo es solo un elemento gráfico con un nombre, un símbolo distintivo que permite identificar a la empresa en su forma más simple. Debemos tener en cuenta que un logo no se concibe para promocionar un negocio, y esto quizás pueda ser algo confuso. Un logo tiene la misión de identificar a la empresa y se desarrolla para ayudar a los clientes a recordarla. El logo no es el único elemento gráfico que representa una marca. Como hemos citado antes, la paleta de colores, la tipografía, el banco de imágenes, todo forma parte de la identidad visual de una marca, donde quizás el logo sea solo el protagonista. De ahí a que mucha gente pueda llegar a confundir estos dos conceptos, pero usar de forma coherente todos estos elementos es lo que otorgará cohesión y fuerza a la marca. Si combinamos un buen logo con un branding o una estrategia de marca fuerte, lograremos llegar a nuestra audiencia de una forma mucho más efectiva. Conseguiremos llamar la atención de nuestros clientes y nuestro mensaje, misión y valores de la empresa impactarán en la forma correcta. Como diseñadores gráficos debemos conocer muy bien la terminología usada para denominar a todos los tipos de logo que existen. Precisamente conocer estas denominaciones y en qué se diferencia cada una nos permitirá mejorar más nuestra técnica. Ahora vamos a ver todos los diferentes tipos de logos que podemos diseñar cuando necesitamos desarrollar uno para un cliente. Tipos de logos en el diseño gráfico. El primer tipo, aunque parezca redundante, sería el logotipo. Un logotipo es una palabra escrita de una forma que favorezca la pregnancia, es decir, su recuerdo. Este tipo de logo usa tipografías, lettering o composiciones de palabras para definirse. Los conceptos o emociones que puede evocar este tipo de logo se transmiten exclusivamente por la composición tipográfica utilizada, ya que no hace uso de símbolos ni de representaciones gráficas. Pensemos en los logos de marcas como Coca-Cola, Google o mismamente Imborrable. El segundo tipo más conocido de logo sería el isotipo. Un isotipo es un símbolo o representación gráfica que busca resaltar algún significado, valor o concepto de la marca. Nos referimos a la parte más icónica de la representación gráfica de una marca. Este tipo de logos suelen requerir de tiempo y consistencia para lograr posicionarse en la cabeza de los clientes. Pensemos en logos de marcas como Pepsi, Apple, McDonald's o Nike. Todas estas marcas usan exclusivamente sus isotipos en las comunicaciones. En tercer lugar, nos tocaría hablar del imagotipo. Un imagotipo es el resultado de la unión
del logotipo y el isotipo, donde ambos elementos se encuentran en perfecta armonía y además pueden funcionar también por separado. Hablamos de la representación gráfica de palabras junto a un símbolo. Podemos distinguirlos de otros tipos de logos porque la parte tipográfica está claramente separada del símbolo. Podremos usar por un lado la tipografía y por separado el símbolo. Por ejemplo, los logos de WWF, Amazon o Banco Santander entrarían dentro de la categoría de imagotipo. En cuarto y último lugar dentro de esta terminología tenemos al isólogo. Un isólogo es también el resultado de la unión de un logotipo con un isotipo, pero en este caso las dos partes que lo componen son indivisibles. No podrían funcionar por separado. La parte tipográfica del nombre de la marca se encuentra tan integrada que todo aquello funciona también como un símbolo. Pensemos en los logos de marcas como Burger King, NASA o Pizza Hut. Suele ser común que denominemos erróneamente como logotipo a cualquier tipo de logo mientras desempeñemos nuestra actividad como diseñadores gráficos. Es normal, yo mismo caigo en ocasiones, pero ahora que conocéis bien la terminología correcta, es importante que intentemos denominar bien a cada tipo de logo y evitar así trasladar este error tan frecuente a nuestros clientes. Por si hay algún despistado o despistada, aquí os dejo una pantalla que resume lo comentado sobre los logotipos, los isotipos, los imagotipos y los isólogos. Vale, ya conocéis por qué no es lo mismo hablar de una marca que de un logo y los diferentes tipos de logos que podemos desarrollar. Antes de lanzarnos a diseñar un logo, necesitamos meditar qué tipo de logo puede funcionar mejor para cada caso. Puede que exista una tendencia clara en los últimos años al uso de símbolos o isotipos por parte de grandes marcas como Apple, Nike o Pepsi. Si os fijáis bien, todas sus comunicaciones se realizan ya exclusivamente con su isotipo. Pero antes de decantarnos por un logotipo, un isotipo, un isólogo o un imagotipo, necesitaremos valorar los pros y los contras de cada uno. Si, por ejemplo, el nombre de la empresa es largo, quizás usar un símbolo a modo de isólogo puede ayudarnos a conseguir un mayor impacto visual, mejorando la atención sobre el logo. Pero si, por otro lado, nuestro nombre de empresa es corto, quizás una marca denominativa o logotipo sería mucho más apropiado. Debemos comprender que un isotipo no deja de ser un símbolo desconocido para tu audiencia. Va a necesitar ser aprendido. Para lograr que tu audiencia lo asuma, se necesitará realizar una inversión de tiempo, de dinero y de recursos. Además, la marca deberá ser muy consistente en su uso para conseguir que la audiencia la identifique correctamente con el isotipo a la larga. Pero escojas el tipo de logo que escojas, presta siempre atención a la legibilidad. Todo lo que incluye el logo debe ser legible. No olvidemos que el fin último del logo es identificar a la empresa. La gente debe ser capaz de leerlo y de entender desde un primer vistazo el logo. Antes de terminar, vamos a comprobar si te ha quedado claro todo lo que acabamos de ver. ¿Sabrías decirme qué tipo de logo es el logo que puedes ver en pantalla ahora mismo? Si lo sabes, déjame una respuesta en los comentarios de este vídeo y abajo en la descripción podrás encontrar una curiosidad sobre el origen de este logo. Nada más por hoy, público. Este ha sido el primer vídeo del curso de diseño de logos. Próximamente veremos en un nuevo vídeo las características con las que debe de contar un buen logo. No olvides suscribirte en el canal para no perdértelo y si te ha resultado útil este vídeo, te agradeceré un like. Nos vemos pronto. Hasta luego.